La primera lectura en Hechos de los Apóstoles estamos viendo la unión que había en la iglesia y cómo de Jerusalén mandaron a Judas y Silas para arreglar el problema que tenían con los paganos de la circuncisión, aceptarlos o no. Y dio una orden Jerusalén porque estaban ahí los apóstoles unidos. Ellos habían seguido a Jesús juntos lo traicionaron, juntos lo aceptaron, juntos siguieron su mandato y juntos recibieron al Espíritu Santo. Y se apoyaban y ellos dieron esa orden y fue felicidad, y también tenían que aceptar lo que no querían, de no comer carne de animales sacrificados. Ya lo aceptaron y nosotros lo acabamos de vivir en la iglesia con la elección de León XIV. Los cardenales que lo eligieron estaban encerrados para recordarnos que es el Espíritu Santo quien escogió al Papa. Y ellos son todos sacerdotes, estuvieron en seminarios, están unidos, quieren el bien de la iglesia. Y así tenemos que aceptarlo y tenemos que predicarlo, porque a veces decimos, pues que este Papa ojalá que tenga el corazón del Papa Francisco y que tenga la sabiduría y la doctrina del Papa Juan Pablo II y que nos dé cartas encíclicas como Benedicto XVI. Y es muy sencillo y qué bueno, y vamos a ver y estamos observando a ver cómo es este Papa. Y no tenemos que hacer eso más que comenzar por la fe y de ahí bajar a todo lo demás, las cualidades que tenga, porque no tiene que ser como el Papa Juan Pablo, ni el Papa Benedicto, ni el Papa Francisco, tiene que ser como Jesucristo. Y el que está ahora es el que más se parece a Jesucristo y el único que lo representa. Si se resucitara Juan Pablo II o Papa Francisco, ellos no tienen nada que hacer en la iglesia. A ellos ya no les toca. El Cristo ahora para nosotros es este Papa, León XIV, y lo tenemos que ver así y seguirlo y obedecerlo incondicionalmente. Y no compararlo y no esperar que sea esto y lo otro. Y así tenemos que hacer oración, porque pues, la gente, muchos que quizá no están tan cerca de la iglesia, han visto esa película del cónclave que han dicho los obispos que no hay que verla. ¿Y por qué no hay que verla? Porque desde el inicio no puede ser una persona así sacerdote. Hay ciertos impedimentos para el sacerdocio y mucho menos para ser papa. Quizá les parezca un chiste, pero había un obispo en México que llegó un muchacho y quería entrar al seminario y le dijo, no, a ti no te acepto. Dice, ¿por qué no? Pues no tienes las cualidades. Hay que tener cierta inteligencia, ciertos dones, ciertas virtudes, y tú no tienes. Dice, ¿y qué te falta a ti? Pues a ti te falta que eres muy feo. Y no podía, pues es que era muy feo, y dijo el obispo, no tiene las cualidades para ser sacerdote, por lo menos algo que no parezca como un mono. Y dice, no, esto no es justo. Dice, bueno, si traes a alguien más feo que tú, sí te dejo entrar al seminario. Y fue a su casa y trajo a su hermana. Digo, no es chiste, es verdad, pero tenemos que aceptar al Papa, no por lo que nos gusta o no nos gusta, sino porque es Cristo en la tierra. Y no dejarnos llevar por todas esas ideas que nos están dando los medios de comunicación. Y si pasamos al Evangelio, ahí ya tenemos que ver esa caridad que Jesucristo nos pide. Dice que nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y ese mandamiento ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es nuevo? Es nuevo porque dice que amemos como Él nos ama. ¿Y cómo nos ama Jesucristo? Está dando estas palabras antes de darnos la Eucaristía, porque es el Evangelio de San Juan en la Última Cena. Esto es lo que estamos leyendo estos días. Y aquí Jesucristo
nos va a dar la Eucaristía, el sacramento del amor. Y en la Eucaristía nos va a dar su cuerpo, que murió en la cruz, y su sangre. Si no hubiera muerto en la cruz, no nos podría dar esa Eucaristía, porque no estaríamos salvados, no podríamos comulgar. Y si Él nos pide amarnos unos a otros como Él nos ha amado, y Él da todo, y escogió a los apóstoles, Él, con todos sus defectos, y hay una distancia infinita entre Jesucristo y los apóstoles y nosotros, porque Él es Dios. Y no entendían y eran pues sin formación, pero Él nos los dio y los amó con todas sus imperfecciones. Y entonces tenemos que practicar la caridad, no es aguantar, sino ver lo bueno, las cualidades que tenga esta persona. Y decir, siempre va a haber alguien más malo que esta persona que yo tengo enfrente. Tengo que ver sus cualidades. Y si me trajo a alguien más feo que él, pues la hermana también podría traer a alguien más fea que ella. Siempre va a haber, y podemos fijarnos en eso, que es muy difícil la caridad así. No solamente no ofender y callarme, sino buscar el bien como lo hizo allí Jesucristo. Y podemos ver esas lecciones, y sobre todo lo más importante quizá en este Evangelio es cuando dice: lo que le pidan a mi Padre, Él se los va a conceder. Lo que le pidan a mi Padre en mi nombre. Y es la palabra de Dios, y se cumple, se tiene que cumplir, porque Jesús no es un mentiroso. Todo lo que le pidamos a Dios en nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Y tenemos que creerlo. Tenemos que ir a pedirle al Padre por todas estas conversiones, y especialmente por nuestros hijos, nuestros nietos, esas personas que tanto nos preocupan. Si se lo pedimos al Padre, nos lo va a conceder. La palabra de Dios no miente. Vamos a seguir con el mes de mayo, donde nosotros estamos recordando a la Santísima Virgen, sobre todo la Virgen de Fátima, que está en mayo, que nos trajo ese mensaje de rezar el rosario por la paz del mundo, la paz de nuestras almas, de nuestros hogares. Vamos a seguir rezando el rosario y pedirle en los rosarios que sigamos estas enseñanzas del Evangelio.